SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el gobierno americano cierra, se queda sin dinero para financiarse y esta vez sí es importante y esta vez sí puede ser grave. We begin tonight here with the breaking news. The federal government barreling toward a shutdown set for midnight. Both parties blaming the other. President Trump tonight threatening to fire. Esta es la noticia en todo Estados Unidos. El gobierno americano cierra. Shut down for the first time in nearly 7 years. At midnight, the government ran out of money. Both sides are blaming the other, while millions of federal El gobierno se ha quedado sin dinero para seguir operando esta pasada medianoche. After a last-minute attempt at a compromise failed when the vote didn't go through. Esto es literalmente lo que acaba de pasar en Estados Unidos. El gobierno cierra porque no ha habido acuerdo para financiarlo en el Congreso. Y lo que ocurre es exactamente lo que parece. El gobierno americano no puede pagar más nóminas, no tiene más fondos y no puede pagar más servicios. Así que cierra todo lo que no es esencial. 750.000 empleados se van a su casa. Welcome to the Smithsonian's National Museum of American History, where you can see what makes America, America. Se cierran todos los servicios considerados no esenciales. Eso significa que cierran sus puertas desde parques naturales hasta museos como el Smithsonian. Our aspirations and our experiments. Centros de atención a veteranos, centros de control y prevención de enfermedades, centros de vacunación. Se va a dejar de repartir parte de la correspondencia. Correos no cierra del todo, pero hay paquetes que no van a llegar y, sobre todo, se deja de operar en mucha materia burocrática. Permiso, autorizaciones, todo eso que el Smithsonian decía es lo que hace América, deja de funcionar. Es el primer cierre de gobierno en 7 años, es el cierre de gobierno y la crisis más importante de la administración de Donald Trump y políticamente esto es muy relevante. Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Sara, políticamente esto ahora mismo es una crisis de primera magnitud. Bueno, no es la primera vez que hay un cierre de gobierno, pero este se produce en un clima, lo cierto, de particular inquietud y ansiedad, sobre todo por las amenazas de Donald Trump. We can do things during the shutdown that are irreversible. Que durante las negociaciones previas al cierre ha sugerido que lo va a aprovechar para tomar decisiones irreversibles, como despedir masivamente o cerrar programas liberales. En definitiva, limpiar el despilfarro que, según él, hay en la administración. En segundo lugar, demócratas y republicanos no podrían estar más lejos de un acuerdo. Aquí el punto discordante es la cobertura sanitaria. Los demócratas quieren extenderla y revisar los recortes sanitarios que implicó aquella gran reforma fiscal de Donald Trump, mientras que los republicanos no ceden y difunden falsedades como, por ejemplo, que los demócratas quieren esta cobertura médica para los migrantes ilegales. Así lo defendía hoy J.D. Vance en la Fox. We're not going to support healthcare benefits for illegal aliens, but we will work with them to lower healthcare costs for American citizens. Eso lo que proponen los demócratas no incluye sanidad para indocumentados. Y luego, en tercer lugar, el nivel de provocación en toda esta pelea ha llegado a unos niveles extremos, con un Donald Trump compartiendo, por ejemplo, vídeos generados con inteligencia artificial donde caricaturiza a los líderes demócratas del Congreso. Nobody likes Democrats anymore. We have no voters left because of all of our woke trans bullshit. Con sombrero y bigote mexicano y a ritmo de música mariachi. La media de duración de este tipo de cierres es de 8 días. 8 días es lo que suelen durar. Ha habido cierres que han durado una sola jornada, 24 horas. Pero esta es la era Trump, así que esto puede durar mucho más y todo apunta a que hay un efecto calendario que va a hacer que esto dure mucho más, porque esta semana el Congreso americano ya no tiene sesiones convocadas, porque además esta semana se celebra allí el Yom Kippur judío y sus señorías no vuelven hasta el viernes, así que la bronca está servida ya. Funds the government till November the 21st, at which time you have the same leverage then that you have right now, and we have until the end of the year to fix the ACA credit issue, and we're happy, as I said yesterday, and I said on multiple Pero la solución no está ni mucho menos servida ya y tiene a Trump señalando a los demócratas y en el fiel de la balanza para terminar con este problema.
extremely partisan. Not one discussion, House or Senate, between the Así two que esto leaders. puede alargarse más, porque la batalla es sobre coberturas sanitarias y esa batalla se va a alargar. Lo que los demócratas están diciendo es: financiamos el gobierno a cambio de que usted financie a los ciudadanos, de que libere fondos para rebajar el pago en la sanidad de cada ciudadano. And I don't know if he knew this before, but the fact that people will pay $4,000 more a year, $400 more a month. Porque estos son los cálculos ahora mismo. Desde que ha llegado Trump, los seguros sanitarios, los costes de cobertura van a subir $4.000 al año, unos $400 más. Así que la batalla sobre la sanidad es la que ha determinado y la que ha desembocado en esto, el cierre de todo el gobierno, con pocas posibilidades de que esto se resuelva con relativa rapidez. La magnitud de esta crisis está servida. La última vez esto duró 5 semanas. El gobierno ha tenido que cerrar ya 2 veces durante los mandatos de Trump. La más notable fue cuando el presidente Trump forzó al cierre del gobierno americano justo antes de las Navidades de 2018. Entonces pedía dinero para construir su muro, para frenar a los mexicanos y a los inmigrantes. 5 semanas después, con sus ratings de aprobación, con las encuestas desplomándole y con la presión política disparándose, el farol de Donald Trump se vino abajo y entonces tuvo que reabrir el gobierno. I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. Y su anuncio de que había habido un acuerdo fue recibido con aplausos a sí mismo. Very powerful alternative, but I didn't want to use it at this time. Porque él presentaba aquello como una victoria de su negociación. Esta vez, todo esto es diferente. Y esta vez sí es grave. Porque los otros cierres que hemos vivido pueden haber sido más o menos largos, pero todos ellos cabían dentro de un esquema de negociación. Esta vez, por primera vez en 7 años, esto es diferente. Primero, porque el impacto económico va a ser mucho mayor de lo esperado, ¿no, Sara? Durante un cierre de gobierno, la administración prácticamente se paraliza. Se calcula que 750.000 funcionarios dejan de trabajar y de cobrar de forma indefinida y se mantienen solo los servicios esenciales: aeropuertos, controles fronterizos, servicio de correos, gestión de pasaportes y visados. El ejército y las fuerzas del orden siguen funcionando y el paro o la mayoría de ayudas se siguen cobrando porque este dinero se administra a través de otra partida. Sin embargo, hay 2 aspectos a tener en cuenta. Primera, los funcionarios esenciales seguirán trabajando pero sin cobrar. Esto es algo que muchos no se pueden permitir. En el último cierre, por ejemplo, en 2018, muchos controladores aéreos empezaron a quedarse en casa o a decir que estaban enfermos. Y en segundo lugar, también se dejan de analizar y publicar datos económicos cruciales, como el empleo o la inflación. Es información clave para gestionar el país y que genera aún más inestabilidad. Sin ir más lejos, la Reserva Federal, en su próxima revisión de los tipos de interés, lo tendrá mucho más complicado para decidirse al no tener una visión clara de la economía y en un momento en el que la Fed está dividida y absolutamente presionada por el presidente Trump. Esta vez sí es grave porque este es el sueño húmedo de Donald Trump. Para empezar, 750.000 empleados públicos se van a casa. Trump estaba deseando exactamente esto, que se fueran a casa y que no volvieran, porque quería limpiar, recortar la administración pública. Así que puede aprovechar esta crisis, este cierre, precisamente para declararlos no esenciales y por tanto, para despedirlos definitivamente. De hecho, esto es lo que se le ha preguntado y lo que él ha aprovechado. Él ha dicho: los demócratas están arriesgando con el cierre del gobierno y puede que haya médicos y plantillas que no vuelvan jamás. They're taking a risk by having a shutdown because of the shutdown, we can do things medically and other ways, including benefits. We can cut large numbers of people out. We don't want to do that, but we don't want fraud, waste and abuse. Y anunciaba, se pueden recortar también beneficiarios para evitar lo que dice es fraude, malgasto, abusos. And we don't have it. And that's I would say the number one reason
that they want to strike is to get illegal Así que immigrants health. esta vez esto es importante y esta vez esto es peligroso porque Donald Trump no solo puede utilizarlo para cerrar el gobierno ahora, sino para cerrar permanente y definitivamente partes de ese gobierno para siempre. De hecho, este es el primer motivo de preocupación. El segundo es que además puede aprovechar para cerrar programas de gasto, algo que ha empezado a hacer ya. We don't want it to shut down because we have the greatest period of time ever. I told you, we have $17 trillion being invested, so the last person that wants it shut down Trump is dice us now. tenemos 17 billones de inversión preparados, pero lo cierto es que 18.000 millones, por ejemplo, para proyectos de infraestructura en Nueva York acaban de ser cancelados aprovechando esta huelga. Cutting programs that they like, trim the budget to a level that you couldn't do any other way. Así que este paro puede cerrar definitivamente puestos de trabajo y puede cerrar definitivamente proyectos de gasto. Este es ahora mismo el impacto interno, el impacto doméstico. Por eso es importante y por eso esta vez sí es urgente solucionarlo. Porque esto además afecta a la economía de tres maneras distintas. Esto va a tener un efecto inmediato en el talón de Aquiles de la economía americana, que es el empleo. Y es, además, algo que va a tener recorrido en los tipos de interés que pagamos en todo el planeta. Primero, porque miles de millones de dólares se van a perder, porque se van a cancelar no solamente estos ingresos en turismo, en parques nacionales, en museos, porque se dejen de repartir correos, porque algunas cosas dejen de funcionar. Becoming a transportation security officer is a tremendous opportunity and responsibility. It's a role for the brave, for the honorable, for those who want to be a part of a mission that matters. Este es uno de esos anuncios de transportes. Correos entero no cierra, pero hay secciones que sí lo van a hacer y eso significa miles de millones de dólares perdidos en ingresos también para el Estado. At times, the job can be challenging. Standing for long periods of time, lifting luggage and conducting Segundo impacto pat-downs. económico, esto va a destruir empleo, en un momento en el que ya se está destruyendo empleo en Estados Unidos. En concreto, 43.000 puestos de trabajo en el último mes, 3.000 más de los inicialmente estimados según la cifra que se ha publicado hoy, y 11.000 de ellos son empleados públicos. Así que los despidos públicos no solamente pueden ir a más, sino que pueden elevar todavía más el agua al cuello de la economía americana, porque esto puede ahora mismo significar todavía más paro en Estados Unidos. Trump hoy ha llegado incluso a acariciar la idea de que no le importa que ese paro aumente, preguntado por los periodistas. There is a shutdown. How many federal workers do you plan to lay off? Well, we may do a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they wanted to be ¿A able to take care cuántos of people. funcionarios plantea despedir? Puede que a un montón. La culpa es de los demócratas. Totally opposed on that, but we can't take it. We just can't do it. I'd love to do everybody. I'd love De to los do the whole inmigrantes world. ilegales, donde se ha encontrado ahora mismo, en fin, chivo expiatorio. Todo esto es el impacto que esto puede tener. Primero, miles de millones de dólares que se dejan de ingresar. Segundo, miles de empleos que se pueden perder. Pero tercero, y sobre todo, esto puede obligar en términos económicos a volar a ciegas, porque cuando la economía flaquea, la Reserva Federal Americana tiene la obligación de intervenir, o bien para bajar los precios, o bien para subir los empleos. Si el paro empieza a subir, probablemente la Reserva Federal tendría que bajar tipos de interés, tendría que actuar, pero que el gobierno cierre va a obligar a volar a ciegas a esa Reserva Federal, porque no se van a publicar tampoco las estadísticas públicas. No se van a publicar, por ejemplo, las cifras de paro, las factorías, las peticiones, los números de solicitudes de empleo de septiembre. Son elementos clave para que Wall Street genere expectativas y, sobre todo, para que la Reserva Federal actúe como marcaba Jerome Powell. If you're looking at why employment is doing what it's doing, that's much more about the change in immigration. So the supply of workers has obviously come way down. There's very little growth, if any. Que al contrario de lo que ha defendido Donald Trump, ha alabado y ha aplaudido la inmigración. Así que lo que tenemos hoy es un cierre de gobierno, sí, y una preocupación mayúscula que reconocía el propio Powell. In this case, the balance is because both supply and demand have come down quite sharply.
Tenemos una preocupación que esta vez puede durar más, que esta vez importa más y que esta vez puede doler más. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta vez, algo más grave, esta vez hay que preocuparse. Bueno, depende de cuánto dure el cierre. Si esto es relativamente rápido y se comenta que pues dentro de 2 semanas van a dejar de cobrar algunos de los veteranos militares, y esto es un tema muy sensible, pues ese podría ser el límite, pero la última vez en 2018 fueron más de 30 días. Entonces, lo que nos dice la experiencia es que si esto se resuelve a corto plazo, el impacto económico terminará siendo muy, muy pequeño. La última vez fue 0,02 del PIB, pero esto puede alargarse porque la situación, como habéis explicado, está mucho más tensa. Los incentivos para llegar a un acuerdo esta vez son muy bajos. Por un lado, los demócratas solo pueden demostrar que están oponiéndose a la avalancha de medidas, muchas de ellas inconstitucionales, que toma Trump, frenando al gobierno. Y por otro, Trump está encantado con poder despedir a más gente y con doblar la apuesta. ¿Eso es lo que podemos esperar? ¿Más o menos abierta, más o menos calladamente, que haya despidos de funcionarios? Sí, lo que pasa es que eso después pasaría a los tribunales, como casi todo lo que está haciendo Trump ahora. Posiblemente eso no sería legal, o habría que ver en qué medida se puede recurrir. Por ejemplo, esta mañana ha salido la noticia de que el Tribunal Supremo le ha dicho a Trump que no puede despedir a Lisa Cook, la persona que es miembro de la Reserva, del board de la Reserva Federal. Y así, bueno, ha habido muchísimas de estas medidas. Otra cuestión es que evidentemente mandas a la gente a casa y para cuando salga ese fallo judicial, pues bueno, pueden haber pasado muchas cosas. Claramente el objetivo de la administración es ir reduciendo el papel de los empleados federales, la cantidad de empleo en el sector público, como parte de una estrategia mucho más amplia que está muy apoyada por las ideas de Silicon Valley de ir reduciendo o sustituyendo por inteligencia artificial muchas de las medidas que toma el gobierno. Hay una clave en todo esto, estamos diciendo, y es que a partir de aquí la Reserva Federal va a volar a ciegas todo lo que dure esto, porque durante todo el tiempo que dure esto se dejan de publicar estadísticas clave. ¿Podemos tener un choque por falta de radar? Bueno, eso es poco probable en la medida en la cual esto se tiene que resolver. Pero bueno, efectivamente estamos en una situación es complejo, estamos en una situación de desaceleración económica en Estados Unidos, pero muy lejos de la recesión que se temía hace unos meses, con un rebote de la actividad en la parte de inteligencia artificial, inversiones, la bolsa en máximos históricos. Por otro lado, un crecimiento esperado del 1,5% y una Fed que bajó un poquito los tipos y ya tenía previsto tal vez bajarlos un poquito más. La tasa de paro no crece porque como se está deportando a muchísima gente, pues bueno, hay menos empleos, pero por otro lado hay muchos menos trabajadores, ¿no? Así que bueno, la economía americana posiblemente no va a ir tan mal en los próximos meses como parecía en abril cuando se anunciaron los aranceles. Va a haber un poco más de inflación cuando esos aranceles vayan llegando al consumidor final a lo largo de los primeros 6 meses del 2026. Pero bueno, para todo eso todavía falta. El problema ahora es tener los datos de empleo y de crecimiento, como bien explicabais, que ahora mismo no se van a estar produciendo. Pues Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por su análisis aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ahora mismo el gran riesgo, el de que Donald Trump pueda aprovechar esto precisamente para despedir, aunque luego tenga que litigar. Este es ahora mismo el principal problema que se traslada al propio presidente Trump. ¿A cuánta gente piensa despedir? Puede que a un montón. Esta es la primera clave. Hay una segunda en los mercados. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.